Bueno, bienvenidos a este episodio 124 de la Universidad del Futuro. Hemos pasado ya del capítulo 100 y estamos muy contentos de seguir compartiendo y conversando y, y hablando sobre el futuro de la educación, que fue como inició este podcast y esta conversación. Y no solo es un podcast, sino que también es una comunidad de personas que se están reuniendo para compartir y para conversar y para incidir un poco en encuentros presenciales y virtuales. Hemos hecho ya varios acá en Bogotá, hemos hecho otros virtuales con diferentes personas conectadas en América Latina, buscando como unir diferentes parches de gente autodidacta, intelectuales, artistas, educadores comunitarios, y gente que incluso no ha pasado por la escuela, pero que han desarrollado una práctica comprometida y que tienen algo que decirle también a la nueva educación. Entonces, esos episodios empezaron como una manera para fortalecer la comunidad de amigos y para juntar gente de diferentes ámbitos, cómo involucrar, por ejemplo, pensaba yo, la gente que está en el mundo hacker con los ancestrales, con los ambientalistas, con las feministas, con todas las personas que están aportando y abriendo discusiones en la esfera política. Entonces creía muy conveniente después de pandemia que la nueva obra de arte tenía que ver con ese gesto de unir y de ensamblar, y es lo que también hace el maestro como chamán, que es como unir culturas, ser un intermediario entre culturas y estar, ¿cierto? Poderse mover en diferentes espacios y unir a gente y unir conversaciones y fortalecer la cultura. Y entonces, en estas conversaciones, pues han surtido como, pues, reflexiones muy profundas que hemos venido dando con diferentes personas. Y han salido categorías muy interesantes y es una como la de la abundancia educativa, la abundancia, como, como el gesto que empieza a aparecer cuando uno empieza a encontrarse con las personas y a compartir los trayectos y a compartir las historias, como que me di cuenta de que había mucha abundancia y había mucha riqueza para pensar la educación. Otro fue el maestro como chamán, que me parecía una categoría, me parece como importante, y el chamán como el hombre del conocimiento, como esa figura arquetípica del hombre que está cultivando un espacio interior profundo, pero al tiempo también, además de construir ese espacio, sale a articular redes de comunidades diferentes y a unir lenguajes y a crear esos diálogos. Otra era el currículo como viaje, porque muchas de las conversaciones que he empezado a hacer, para muchas personas el viaje ha sido como algo muy importante en su formación, más allá de los libros que se han leído y de las experiencias, como que la experiencia del viaje era una experiencia muy significativa. Y bueno, y las conversaciones, fue otra de las categorías con las que he estado como trabajando. Leí un texto de Cherry Turkle en pandemia también que era sobre las conversaciones y cómo ella hacía una crítica, cómo el mundo de las tecnologías virtuales eh, pues han empezado como a crear como un estado de una sobrecarga de información, pero muy poco también de la posibilidad de que esa información pueda hacer sentido como en las personas y hacer como conversaciones más profundas y más sistémicas y más holísticas sobre los temas y ayudarle a la esfera pública como a tomar mejores decisiones y a estar mejor informada. Entonces, como que veíamos mucho y bueno, yo vengo de Manizales, que es una ciudad donde pues mucha de mi formación se dio conversando en las calles, en los andenes, estuve en un espacio en el 2000 que se llamó Ciudad Foro, donde nos reuníamos diferentes personas a compartir conocimientos, muy interdisciplinario, a pensarnos la ciudad, a hacer propuestas performativas y muy interesados por el arte urbano en ese tiempo. Entonces, cuando uno suma todas esas experiencias, es como que llega a la Universidad del Futuro como una metáfora nueva después de pandemia, como a empujar como que exigía ser manifestada, ya no podía seguir haciendo las mismas cosas, y ahí es como, bueno, llegas tú también en estas conversaciones. Tuve la oportunidad de leer el texto que publicaron en la revista Nómadas, así que bienvenido. Voy a introducir después de esta introducción de la Universidad del Futuro a nuestro invitado de hoy, Sebastián. Bienvenido, hermano, a conversar. Bueno, no, muchas gracias, Andrés.
Creo que estos espacios son muy necesarios, sobre todo que oxigenan mucho, como tú mencionaste, en función de que pues, ya las conversaciones se vuelven, como decías, muy superficiales, ¿no? O digamos como que se vuelven espacios también muy instrumentalizados, ¿no? Entonces yo creo que todos estos espacios un poco fugitivos pues son muy importantes y bueno, como para ir tejiendo con lo que tú presentabas, creo que justo pues es muy importante a propósito de la imagen del chamán y de la abundancia, pues yo creo que lo que es abundante siempre está como rebasando, ¿no? Burlando los límites y también instaurando pues como unos espacios del entre, ¿no? Unos ciertos espacios intersticiales y creo que pues, cuando acepté la invitación, creo que tenía que ver con esto, ¿no? Con sentir una resonancia por justamente sentir aquí que se puede pues, abrir ese espacio intersticial para pensar desde una otra orilla, ¿no? Cuestiones que muchas veces lo instituido, digamos, como que copta o hace como más complejo o menos fluido. Sí, así es, Sebastián. A mí me gusta, yo sé que por lo que he visto tuyo, tú eres cineasta, filósofo y también profesor de la Escuela de Artes. Más que hacerte una presentación, me gustaría que nos habláramos de qué comunidades tú vienes y cómo ha sido para ti como esa experiencia y trayectoria formativa. Hablemos un poco desde ahí antes de entrar como en algunos temas de tu experiencia actual. Bueno, sí, efectivamente, a propósito pues del intersticial, digámoslo así, el otro día conversaba con una gran amiga. Ella me decía pues que yo tenía como algo muy de hereje, ¿no? De investigador hereje, y que creo que tiene que ver como con esa propensión a no querer hacer banda, a no querer, digamos, posicionarme en una lógica del pertenecimiento, sino mucho más de los tránsitos, de los viajes, de las derivas, de los desvíos. Y en ese sentido, digamos, sí, mi formación pasa por la filosofía, por el cine, por las artes, también desde una perspectiva de viajes, pues porque tuve la fortuna de poderme formar inicialmente en Argentina, donde estudié cine y filosofía, y después continuar pues como mi trayectoria formativa y investigativa, laboral en Brasil, pues donde realicé pues mi maestría y doctorado, pero digamos siempre en esa perspectiva muy fugitiva, ¿no? Muy fugitiva en el sentido que, digámoslo así, siempre como un outsider o estar ahí en los umbrales, digamos, en los bordes disciplinares, ¿no? Porque, digamos, desde la orilla del cine, digamos, yo me aboco al cine experimental, un cine, digamos, que responde a otros modos de producción diferentes, digamos, a los comerciales que son tan piramidales, ¿no? Tan épicos. Es un cine, digamos, como es un cineasta brasileño que se llama Cabo Guimarães, es un cine chiquitito, mucho más de cocina, ¿no? Mucho más casero, y que también pues, presupone como sostener una relación con las imágenes mucho más constante y no pues tener que tolerar esas grandes curvas de producción. Entonces, por un lado, me instalo en el campo del cine experimental, pero digamos, concomitantemente siempre estuvo ese andar con la filosofía, también de una manera muy salvaje, digámoslo así, formándome arduamente pues en la filosofía de la diferencia, ¿no? Deleuze, Guattari, Isabel Stengers, y cómo, digamos, ese desbordamiento, pues planteó, digamos, como, bueno, cómo crear una zona intersticial entre estos campos y sobre todo que permitiese esa abundancia de las prácticas sin, digamos, uno estar rindiendo cuentas a una cierta domesticación del pensamiento. Entonces, digamos, el hecho de lograr ser concomitantemente cineasta y filósofo y que una práctica se entramase con la otra, pues eso fue, digamos, sí, componiendo mi trayectoria, ¿no? Y que hizo, por ejemplo, con que, claro, entonces, pues por hablar como de esos desplazamientos y desvíos,
Eh, Habitualmente en la academia brasileña los estudios de cine están más abocados a las facultades de comunicación, ¿no? Que en muchos lugares de América Latina ocurre igual, pero bueno, ¿cómo digamos desplazarme de ese discurso y en realidad pues como colocarse al lado de las artes más de cuño de arte contemporáneo, pero al mismo tiempo como, por ejemplo, ya después en el doctorado, pues tampoco quería estar en la orilla del arte contemporáneo y digamos migré a una intersección pues como entre las humanidades y la educación, ¿cierto? Entonces siempre como estos desplazamientos, ¿no? Que cuando creen que tú estás en un lugar, ¿no? Pues te corres, estás en el otro. Y en ese sentido, pues cuando voy, ¿no? O sea, mis estudiantes actualmente en la Escuela de Artes me dicen, no, es que vos sos demasiado filósofo. Cuando voy a un congreso de filosofía me dicen, no, es que vos sos demasiado artista. No, entonces ese desplazamiento también como de una performatividad sin uno anclarse en una identidad de que a depender uno puede ser artista, puede ser cineasta, puede ser profesor, puede ser educador, puede ser hasta curador, pero que en realidad es como mucho más estar buscando ese movimiento del pensamiento entre imágenes, pero también con otras intersecciones, ¿cierto? O sea, un poco también desde esta conexión y digamos como filiación rebelde y hereje con la filosofía, pues también hay ahí una disposición pues muy fuerte como de un vitalismo que atraviesa digamos como todo mi pensamiento y disposición ante la vida y cómo eso busca otro tipo de conexiones, ¿no? Entonces, en términos, llamémoslo así, más de las nuevas cajitas que va inventando, pues lo disciplinar, lo académico, pues he tenido un diálogo muy estrecho con las humanidades ambientales, ¿no? Sobre todo pues en esta perspectiva de una apertura hacia lo más que humano, pero también a propósito de lo que tú mencionabas del chamán, pues también hacia, digámoslo así, en una perspectiva de ese estar sacudiendo los cimientos y de estar en un horizonte y un camino de descolonización permanente del pensamiento, pues también aproximaciones y diálogos con universos afroamerindios, ¿no? Entonces, que creo que es algo que fortalece mucho, pues, haber he estado viviendo tanto tiempo en Brasil. Entonces, digamos, cuestiones de abrirse a otro, a un cierto pluralismo epistemológico, ¿no? En relación a otros pensamientos que son extramodernos, que son mucho más, digamos, de una dimensión afrodiaspórica o indígena, ¿no? Es algo con lo que también eh, he dialogado bastante y también como desde esa disposición holística, donde cuestiones espirituales también atañen a esto, ¿no? Porque creo que abrirse a estos otros modelos y matrices perceptivas, pues también es entender que todo un campo de lo invisible, por decirlo de alguna manera, está allí operando. Entonces, digamos un poco en esa trayectoria, sí, un poco pues como ese trayecto formativo muy salvaje, como que creo que también como con ese deseo como es un amigo, de resalvejizar el pensamiento, ¿no? También, digamos, una afirmación constante como de una pasión por la diferencia, ¿no? Y que, digamos, atravesado pues como por una disposición ética, vitalista y que sí, que al día de hoy me lleva a seguir ejerciendo, digamos, la práctica de cineasta, pero también pues de docente, donde, digámoslo así, más que un compromiso con la formación de las artes, ¿no? En tanto un campo instituido, es mucho más un compromiso con que en medio de las tensiones de lo instituido al interior de una universidad como la Nacional, ¿no? Acá en Colombia, que bueno, es tan emblemática, pero que al mismo tiempo pues es un monstruo burocrático descomunal. Entender que ahí pueden haber unas ciertas fugas y también abrir unos ciertos espacios intersticiales donde quizás uno se haga preguntas más de fondo en términos éticos, en términos de cuidado y sobre todo donde llegó un punto donde no me bastaba con yo ejercer el propio gesto creativo y que eso generase algún tipo de afectación en los demás, sino que yo un punto donde
O sea, esa misma radicalización de una pregunta ética me hizo preguntarme por cómo acompañar a que otros hagan su propio camino eh, en, en- en el orden digamos, hacerse potente, ¿no? A partir de una práctica creativa, que no necesariamente es la que supuestamente me aboco dentro de una facultad, dentro de una escuela de arte, sino que puede pasar por muchos otros lugares, ¿cierto? Entonces, en última instancia, creo que todo, sí, una trayectoria de desbordamiento para quizás uno volver a preguntas como muy esenciales, que es, bueno, cómo uno se conecta con la vida, ¿no? O sea, que un poco así como para abrir, digamos, por donde uno estaba transitando, ¿no? Chévere, chévere ese marco así amplio porque es el que permite ya como entrar en diferentes ámbitos que han como marcado y son como huellas también de su formación. Y es que esa pregunta siempre me gusta arrancar por ahí porque lo que he notado también, después de todas estas conversaciones, empecé a ver unos patrones en las personas que estaba invitando y ciertas temáticas y se formaron como 9 aulas. Y usé el eneagrama como una estructura para armar como las 9 aulas del futuro. Y bueno, una de esas aulas, hay varias aulas, luego te podría mostrar un poco ese desarrollo, pero entonces lo chévere es como una conversación que a veces se teje muy inicialmente como sobre las experiencias, van dando algunas referentes importantes para pensar el futuro de la educación. Cuando ya hacemos la integración de las experiencias y de eso se trata también un poco la pedagogía y integrar un poco lo que llamaban hace mucho tiempo los de las expediciones pedagógicas, el saber pedagógico, que es como narrar y integrar y darle un poco de palabra y de contexto pues a la experiencia pues, desde el saber que tienen los maestros y entonces eso es como muy importante. Entonces tú pones ahí lo del investigador hereje, lo del outsider y una de las cosas que yo hablaba un poco cuando he empezado como a recrear y a sistematizar esa experiencia, muchas de las personas que han llegado a este programa, igual que yo, pues también como que tienen esa cualidad de ser como, de no estar en un lugar y para quedarse ahí, sino que siempre están estimulándose y entrando en un lugar para ir a otro lugar. Y eso es lo que trae también el poder del mito, como que es como algo que te lleva como un atractor de futuro. Y yo creo que es bueno como maestros empezar a mirar esos atractores de futuro y traerlos a la conversación, porque es ahí donde podemos como irlos como trayendo, encarnando, viviendo, experimentando y hablando de ellos. Entonces, una de las cosas era como lo del outsider, lo de ese indisciplinamiento de no estar siempre y quedarse en un lugar quieto. Y también otra de las cosas que me da cuenta, también darnos cuenta como investigadores de que siempre hay personas que pueden tener ideas mejores y como una humildad también en el conocimiento en esas conversaciones es súper importante. Me ha llevado a ver eso y siempre estar como eso, como transitando y siempre cuando ya nos quedamos mucho rato en un lugar, a veces como que nos quedamos repitiendo, ¿no? Y yo creo que para la práctica pedagógica, un maestro, y eso es lo que también recordaba con Loris Malaguzzi cuando él hablaba de esas pedagogías para los niños, él decía que no es que tengamos un currículo tan armado, tan estructurado, lo que tenemos es que hay una conversación permanente de los maestros y hay un espesor cultural que hace que ellos estén totalmente en movimiento, están leyendo, están viendo, están experimentando, están jugando, son como personas que tienen incorporado mucho estrategias cotidianas de juego y de experimentación permanente, cotidianas, y eso se les va volviendo como un modo de vida. Pero no es que tengamos pues el currículo estructurado y eso me parecía muy chévere. Entonces son dos cualidades de esos currículos allá en Italia que también para mí son inspiración, porque son gente que se reunió en una comunidad a crear la educación para los niños entre familias y se reunieron y había gente muy pila de diferentes ámbitos y crearon cosas maravillosas, pero también tenían una idea de qué significa ser humano muy diferente a las que se tenían en los 70. Entonces ya ese hombre, pues muy vanguardista, logró atisbar muchas cosas alrededor de qué significa ser niño y cuáles son como las habilidades y entonces puso una educación que se alineara mucho con esas ideas. Pero cuando hay una idea errónea sobre ser humano, sobre humanidad, sobre cuál es el futuro de sociedad que estamos construyendo y los maestros no lo tenemos, pues no se da una educación tan potente. Entonces me parece eso como un elemento importante para entrar. Pues no sé por dónde podríamos seguir la conversación. A mí me parece muy chévere lo que hablaste del cine casero y a veces de cierto arte como que
que detrás como tiene toda una cosa gigantesca, pero como eso del cine casero me gustó porque yo cuando estuve indagando sobre esas producciones que se dieron a principios del siglo XX en las artes audiovisuales, empezaba a ver muchos gestos que me invitaban también a mí a crear mi propio arte. Ese es el arte que a mí más me gusta, que cuando yo lo vea, yo quiero volver y yo quiero hacer eso. Me pasó cuando yo leí ese texto de Charles Rancière donde hablaba de un tal cineasta que se llamaba Pedro Costa. Y yo empecé a ver mucho de ese cine y a mí me gustó y recuerdo yo cuando veía esas imágenes, yo quería coger la cámara como enfocar, incluso hice unos cortos acá en mi propia casa experimentando la luz y la sombra, como jugando un poco como con las texturas, con los colores, y eso fue como un director que me empujó mucho como a esa creatividad. Yo no sé para ti qué artistas o qué directores o qué películas o qué libros te han provocado a ti esa libertad de hacer y de pensar y de crear. ¿Cuál sería como esa conexión? No sé, me gustaría ir por ahí, si te parece. Sí, sí, igual me gustaría, pues antes de entrar como en el rollo del cine, como retomar y como hablar ahí unos hilos de algunas cositas que has dicho, y sobre todo pues como abriste ahí como una arista, como más ahí justo de lo educativo que quizás me gustaría pensar ahí, para después entrar en el tema del cine, y que yo creo que yo digamos también en esa herejía, en esa disposición fugitiva, digámoslo así, yo tampoco colocaría las artes como en una condición privilegiada. O sea, creo que ofrecen una serie de potencialidades, una serie de singularidades, pero tampoco pues las colocaría como en un campo excesivamente privilegiado o salvador, ¿no? O como si el arte en sí mismo ya fuese una condición outsider, ¿no? Porque ciertamente hay allí una institucionalidad, pero sí que me parece que cuando hablabas cuestiones de infancia, el juego, creo que algo sí interesante de estar allí transitando en un espacio como una escuela de artes es justamente que, a ver, es como, si bien, digamos, desde lo institucional se apela a querer dar alguna suerte como de fantasía de seguridad de futuro, ¿no? Como, tú te vas a formar, esto te va a dar una serie de condiciones de posibilidad para sostener una vida, etcétera. Lo cierto es que, digámoslo, no sé, o sea, yo en ese sentido como que creo en una postura como formativa educativa muy anárquica que en última instancia es la propia experiencia la que te instruye, ¿no? Y digamos uno facilita procesos, uno acompaña procesos y en ese sentido pues me parece que por eso uno siempre está como intentando burlar lo curricular porque digámoslo así, esta ya se ha vuelto como una anécdota recurrente que yo menciono como para decir, o sea, asegurar el futuro justamente no tiene que ver con esta idea pues, de una universidad del futuro o de una pedagogía del futuro. Y la anécdota que te quiero mencionar es que, bueno, una vez iba en un Uber y resultaba que el Uber era un médico que estaba haciendo teleconsultas mientras manejaba el Uber, ¿no? Entonces yo digo, o sea, como que me parece que este ya es como, digámoslo así, el ápice de la precarización en que vivimos, donde hace algunos años uno creía que ser médico era tener el futuro asegurado, pero de repente cuando un médico es el Uber que te transporta, pues uno que le va a decir a un estudiante que está estudiando artes. Entonces yo creo que yo digamos como que intento driblar un poco esta idea y justamente entrar en esto que tú dices que es el juego, ¿no? O sea, qué es hacer del espacio áulico un espacio lúdico donde uno está de alguna manera no, o sea, instalándose en esa potencia de la infancia como aquello que es inacabado, aquello que es abierto, aquello que está dispuesto a la sorpresa, al cambio y no pues la infantilización que es como ya un lugar de despotencialización. Y como pues también hacer del aula pues un lugar de fuga, ¿no? Un lugar de fuga que conecte con el mundo. Y en ese sentido, creo que estas tres condiciones, la del juego, lo lúdico, la fuga y la infancia como esa potencia de lo abierto e inacabado, pues son, digamos,
lugares por los cuales yo me he, digamos, eh, ¿no? He transitado como para hacerme a una cierta idea de cine, ¿no? O sea, cuando yo mencionaste cine casero, digámoslo así, más allá como de una primera acepción de cine doméstico, hecho en casa, creo que tiene que ver como con un cine con el cual uno efectivamente gana una intimidad, ¿no? O sea, uno tiene su casita, ¿no? Tiene su rincón, o sea, como que uno efectivamente tiene como una proximidad, una intimidad, un contacto, una condición casi que dérmica, ¿no? Con las imágenes. Y también ahí surgen como preguntas menos de cuño industrial e instrumental y mucho más, insisto, en términos éticos, que bueno, y qué es lo que yo necesito para construir esa intimidad, ¿no? Quizás eso demande que sea una escala mucho más pequeña, ¿cierto? Y no digamos un aparataje en el que digamos siempre hay un sinfín de mediaciones porque hay un sinfín de dineros que están circulando. Eh, digamos sí que ahí no es una metáfora sino literal como que no el tiempo es dinero en un cierto tipo de cine. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué es hacer con que el tiempo sea igual no sé, a un tiempo de una cierta alegría, de una cierta vitalización y no el dinero? Entonces, digamos, yo creo que eso apela a otro tipo de escalas, donde esa escala ínfima, digámoslo así, también tiene consecuencias pragmáticas en el mundo que es, bueno, yo no quiero supeditar mis creaciones a las reglas de juego que los fondos predeterminan y que también prefiguran qué puede o no puede ser una película, ¿cierto? Entonces eso implica, digamos, poder autofinanciar las producciones, pero también qué tipo de autofinanciación es en términos de que, por ejemplo, sean películas a la escala de que se puedan financiar a partir de mis excedentes, no sé, en tanto docentes, ¿cierto? Y cómo también pues disponer unas temporalidades y unas escalas en las que, digamos, yo me he abocado al cortometraje, porque también desde esa conexión vital de estar sosteniendo el deseo, ¿no? De estar ahí en el encuentro y en la vinculación con las imágenes, pues yo no me puedo dar el lujo de estar esperando 5 años para hacer una película, sino que es mucho más alegre y potente para mí pues poder estar haciendo, no sé, un cortometraje anual, pero que ocurra a una escala ponderable, ¿no? Que logro efectivamente sostener. Entonces es como llegar, o sea, como que esa me parece como quizás una pregunta de fondo y que es una pregunta que puede ser una herida con la que hablemos, o sea, acá siendo pues como una bisagra, pues uno de los lugares donde ahora me estoy abocando más, estoy investigando y enfocando la energía es en la intersección de procesos creativos y procesos vitales en clave de prácticas artísticas y prácticas de cuidado. Y justamente esto llevándolo a cabo pues con una colega y gran amiga que es Elena Álvarez, y hablábamos de la idea de qué es lo que se necesita para uno poder sostener el deseo, ¿no? El deseo en tanto esa condición pues que genera movimiento, aumenta la potencia. Y si uno llega y se instala en ese problema con las imágenes, sostener el deseo con las imágenes, también ser capaz de sostener unas condiciones de estarlas poniendo en movimiento, ¿no? Hasta en su escala más tangible, como qué tipos de cámaras, ¿no? Entonces es como uno llegar y decir, bueno, hacer las cosas a la escala de que uno pueda sostener esa meseta donde, digamos, ese oseo y esos flujos están todo el tiempo, digámoslo así, expandiéndose, ¿no? Y eso hace con que surja una pregunta fundamental para mí, que es, bueno, ok, yo puedo proponer hacer como una especie de programática donde yo digo, ok, resuelvo una ecuación, elaboro una película por año, que responde mucho más a un cine sensorial, eh, ¿no? Y digamos que apela mucho más, sí, como a una serie de afectividades más allá de la representación.
etcétera. Pero aún así surgía la pregunta de, bueno, pero ¿cómo? Y en el mientras tanto, ¿qué sucede? ¿No? ujú, Y que yo creo que esa pregunta por el mientras tanto es todo un tema, ¿no? Porque en realidad la vida es ahí donde ocurre, ¿cierto? Uno llega y dice, ah, no, estoy haciendo esto, pero mientras tanto, y es ahí donde la vida ocurre, y ahí es donde ese encuentro con la filosofía y la pedagogía gana una fuerza, que es, por ejemplo, a partir de la idea de, bueno, si, si para mí sostener el deseo tiene que ver con encontrarme con las imágenes, y el modo de encontrarme con las imágenes tiene que ver con hacer cine, y la pregunta de fondo es cómo sostener el deseo, luego entonces yo tengo que preguntarme por cómo hacer cine por otros medios todo el tiempo. ¿No? ujú, Entonces eso lleva a que, así como ha ocurrido un desbordamiento constante entre, para uno de alguna manera burlar esta lógica de pensamiento compartimentado occidental y como tú dices, pensar en términos mucho más integrativos, surge también la necesidad de desbordar el propio cine y, por ejemplo, surgir ideas como qué es un cine sin cámara, ¿no? Un cine sin cámara que desde una cierta historicidad del cine existen cineastas experimentales que lo que hacían era pintar directamente sobre la película de 35 milímetros. Entre ellos, pues uno de los más emblemáticos es el norteamericano Stan Brakhage, y que digamos, justo el otro día recordaba una escena en un documental donde él está en una cafetería en Estados Unidos, está tomándose un tinto y mientras tanto, como es tanto el volumen, él está pintando la película mientras está sentado en el café, ¿no? Entonces yo creo que es como una imagen muy emblemática de que es ese desbordamiento del cine en la propia vida, pero también esa idea de un cine por otros medios se desborda, por ejemplo, en lo que en esta intersección más de prácticas artísticas y cuidado hemos hecho con un colega brasileño que se llama Alexis Milonopoulos, que es, digamos, la idea de cine sin proyección, que es como generar toda una preparación somática para generar una especie como de sueño compartido consciente, ¿no? Entonces, como no, y entonces es lo mismo, o sea, cómo se montan esas imágenes en estos cuerpos, digamos, soñantes, ¿no? Y cómo se compone, digamos, en la oralidad y en un montaje que está allí ocurriendo, digamos, una película, ¿no? En ese desbordamiento del cine por otros medios, también ha ocurrido la idea de cines de papel, ¿no? Que son cines a partir pues, de talleres que yo he hecho, lo que llamo pues, de pensamiento cinematográfico, donde no es que necesariamente operemos con la técnica de collage, pero sí con una bidimensionalidad de las imágenes. Pero también, y digo, y ahí van apareciendo prácticas pedagógicas, pero también aparece esa idea de cine por otros medios, en tanto que es hacer cine por los medios de la filosofía, o sea, no hacer una filosofía del cine, sino hacer cine por los medios de la filosofía, que es, digamos, todo ese campo de la conceptualización y donde emerge, digamos, como una idea que surgió, digamos, en los tiempos que estaba, digamos, finalizando mi doctorado, que es la idea de una quinosofía, ujú, que sería justamente ese campo intersticial en el que digamos, el pensamiento se nutre de las materialidades cinematográficas y viceversa, ¿no? Y que justamente parte como, si tiene esta dimensión del pensamiento artístico, que es un pensamiento singular y situado, entonces, digamos, es como la propia práctica que yo ejerzo cinematográfica desprende, digamos, una serie de conceptualidades y viceversa, y eso es como una especie de cinta de Moebius que se retroalimenta. Entonces ahí han surgido ideas como la de quinosofía, pero también ideas como la de, no, o sea, conceptualizaciones como las de quinonomadología. Obviamente aquí hay, digamos, toda una serie, pues, como de oraciones, digámoslo así, como de cuestiones de lesguatarianas, ¿no? Eh, pero digamos también han surgido conceptos como la idea de cinematógrafo cósmico, ¿no?
que es, digamos, bueno, o sea, ¿qué es disponer esa fuerza cinematográfica para estar componiendo mundos, ¿no? Entonces, bueno, un poco, pero todo eso, fíjate que todo eso desde una disposición del juego, ¿no? Del juego con el pensamiento, eh, digámoslo así, operando con las materialidades de la filosofía, que son las conceptualidades, y también de estar en esa infancia irrestricta de lo que es inacabado, lo que está en formación, y en ese juego fugitivo, ¿no? O sea, de un cine por otros medios, que se abre a otras prácticas, pero que también, ¿no? Sigue ahí, digamos, como pivoteando, ¿no? Y pendulando con la filosofía, un poco ahí. Cinematógrafo cósmico. Yo al escuchar eso se me viene un poco en mente ese trabajo de este biólogo Rupert Sheldrake cuando él habla de los campos de resonancia mórficos, cuando él habla de que hay, él para explorar un poco como los hábitos que permanecen en el tiempo, ¿cierto? Y van haciendo unos surcos sobre el cosmos. Y parece que, por ejemplo, si más personas aprenden a hacer determinadas cosas por resonancia en otras culturas, empiezan también a aparecer. Incluso antes de las tecnologías, muchas veces las gaitas cabeza de cera están acá en Colombia, pero también están en México, están en Brasil. Hay como hay una suerte pues él lo explica por ahí. Y, por ejemplo, una, eh, una paloma que va a salir a hacer un viaje de esas aves migratorias, cómo aprenden sin enseñarles algo, por lo que ya como especie tienen como instintivamente como esos patrones también ya, ¿cierto? No hay que enseñarles esas cosas, o como los cardúmenes de Ujú. peces, o esas maneras de organización, son cosas que él los explica por ahí, pues es una manera, a los científicos no les gusta mucho porque es ir un poco más de las interpretaciones lineales y materialistas en la biología, pero él habla de que hay como unos surcos que se van haciendo en el cosmos, ¿cierto? Y que van creando como unos campos así como hay la ley de la gravedad, hay unos campos de resonancia mórficos que hacen, entonces me hacías pensar eso porque entonces yo decía, ¿cómo sería un cine sin cámara, un cine sin proyección? Y me haces pensar un poco en que muchos de los sueños que uno tiene también podrían verse como películas caseras, como maneras como propias de percepción, que están ligadas con la Sí. experiencia, pero están ligadas o también con las plantas sagradas para ciertas comunidades que los hacen entrar en ciertos modos diferentes de percepción, pues ahí también se dan otro tipo de conexiones con otros elementos que de pronto en estados ordinarios de la conciencia no se alcanzan a percibir. Entonces yo pienso que en educación es muy interesante empezar a percibir esas herramientas de profundización de la conciencia y de la atención. Mira, yo estaba leyendo un poquito un texto de un antropólogo que decía que más que la educación como transmisión de información, él decía es una cosa de atención. Tim Ingold, en un texto muy bonito sobre Sí, antropología sí. y educación, hablaba de la atención. Me parece que eso es un campo muy bonito que tanto en el ritual, que tanto en un estado de trance, siempre es la concentración de la atención hacia algo. Y eso es lo que también hacen los niños. Decía Piaget que el niño lo que hace es como, ¡pum!, mirar algo y como que pierde un mundo de cosas, pero entra en una intensidad de la experiencia. Y eso cada vez en el futuro de la educación va a ser muy importante, esos estados donde las personas puedan entrar en estados de percepción y estados de conciencia de profundización y empezar a encontrar ahí su propio arte, su propio lenguaje, su propia singularidad. Entonces yo creo que hay dos cosas ahí que me parecen interesantes, tiempo y la energía, ¿cierto? Que están muy ligadas con el asunto de la atención. Yo puedo tener tiempo, mucho tiempo, pero no tengo energía, me voy a sentir pues frustrado. Lo que pasa mucho en la actualidad, como que tenemos, puede uno tener, pero la otra cosa, uno puede no tener energía pero tener mucho tiempo, ¿cierto? Y esas dos dimensiones son súper importantes hoy en día para pensar la educación, para pensar cualquier cosa, porque es que es ahí donde, y es lo que hace uno cuando está haciendo una película. Yo podría, digámoslo, mirar allá y hay una cantidad de cosas para prestarle atención, pero decido prestarle solamente como a esta atención y encuadro acá. Es una educación, me parece, poder unir y hacer la convergencia de esas atenciones así presentes
y está mucho con la calidad también de la atención, pues la transformación y el aprendizaje. Yo creo que si nos dificulta más aprender cosas hoy en día es porque el tiempo y la energía pues están dilapidándose en muchas otras cosas. Y siento yo que ahorita que tú preguntabas eso de cómo sostener el deseo, pues yo pensaba que era cuidando un poco también dónde ponemos la atención y cómo tratamos nosotros con esas dos dimensiones del tiempo y la energía, que curiosamente en los estudios de este outsider Jan Hepser, él habla mucho que esa categoría del tiempo, una categoría que surgió no hace muchos años, que pobló mucho la filosofía, pobló la ciencia, y es lo que él lleva esas dos categorías les hacen pensar a Jan Hepser también en los asuntos de un cambio también de una estructura de conciencia en otra, porque en la modernidad fue más el espacio, ¿cierto? La perspectiva y otras cosas que él identifica como unos patrones, pero como que cuando entra el tiempo, y mira que cuando llega el tiempo también entra el cine, también llega el cine. Entonces me parece muy interesante que esas mismas categorías que están que son epocales, también nos permitirían a nosotros pensarnos también la nueva ritualidad en la educación. ¿Cuáles serían? Como porque y más en tiempos donde vienen las inteligencias artificiales, cada vez más tendríamos que refinar mucho más nuestros rituales y nuestros espacios donde esa atención y esa percepción. Y ahí me gustaría que entraras tú también a comentarnos un poquito qué es lo que están haciendo con Sí, estas pedagogías de la percepción y la imaginación, porque me parece que eso es supremamente interesante. También a mí me parece muy interesante otra categoría que yo he estado revisando y explorando, que son las psicotecnologías, que son las tecnologías que permiten también, así como estaban las tecnologías para mirar el espacio, el cosmos, telescopio, como decía un amigo, un intrascopio, como unas tecnologías, pero que profundizan más es en el mundo, no solo personal, sino en el mundo profundo de lo que nos constituye como humanidad y en un mundo mucho más, en una escala de temporalidad más amplia. Entonces, como cuando hablas de cinematógrafo cósmico, hago como todas esas derivas por esos lados porque me hace pensar ah, en escalas de tiempo también dale. más amplias, porque normalmente las escalas de tiempo que usamos son como muy cortas, pero y eso en términos pedagógicos también es muy relevante, cuando tú pones una escala de tiempo, y eso es lo que también yo estoy viendo un despertar en la filosofía y en la ciencia. Y el mismo trabajo, por ejemplo, este de David Graeber, este antropólogo que hizo un texto donde trata de reescribir la historia, que ha sido muy criticado, lo que hacen también es como hablar ya no del marco así pequeño, sino como, bueno, hablemos en una escala más amplia y empiezan a pasar más, tanto la escala amplia como la escala pequeña, ¿cierto? La microcelular también, pues puede también. Incluso la pandemia nos mostró que esa escala también es muy importante y que puede tener el mundo. Entonces, mira lo paradójico que para hablar de lo global, ¿cierto? De lo grande, también nos hace paradójicamente entrar en los mundos más pequeños, más locales, más tribales, y es lo que yo también pedagógicamente estoy haciendo como una contención esperanzadora en la pedagogía, en un mundo donde hay como tanto desbordamiento, lo que llama Timothy Morton esos hiperobjetos, como que paradójicamente nos hace entrar y cuidar mucho la calidad de lo que realmente podemos nosotros articular con otros, conversar, hacer, y esa escala hay que cuidarla, pues, porque eso es realmente ahí donde está, pues, la pedagogía y la política. Bueno, por ahí, como para seguir ahí conversando. Sí, no, muchas cosas ahí como para hablar, pero digamos como para hilar con la idea pues de cinematógrafo cósmico. Pero primero, como quizás retomar esta idea como este pensamiento singular y situado, ¿no? Porque, digámoslo así, a mí también como una especie de mantra me surge esta idea de, o sea, es importante que uno entienda de qué prácticas y técnicas se hacen en la vida, ¿no? Porque esos son los modos con los cuales uno se relaciona con el mundo y puede sostener, digamos, las conexiones, ¿no? En mi caso es el cine y como tú ves, me he dedicado a estar desbordando el cine para que de alguna manera esa práctica y técnica pueda estar proliferando y estar, digamos, como generando estos vasos comunicantes, estas conexiones con la vida. Entonces, digamos, yo creo que eso es como clave, o sea, la pregunta por las técnicas, por las prácticas, y uno mismo hace esa pregunta, o sea, ¿cuál es mi práctica, no? ¿Cuál es mi práctica con la cual yo genero, digamos, conexiones con el mundo? A mí me gusta mucho esa idea, ¿no? De este campo de resonancias mórficas o metamórficas, porque
digámoslo así, comparto, digamos, esta postura, pues, como de Tim Ingold, ¿no? En su texto, digamos, sobre antropología de educación, donde por lo demás, pues, él dialoga con una autora que a mí también me ha marcado mucho, que es Erin Manning, que también opera, pues, en esa intersección, pues, como del arte relacional, la pedagogía, y como todas las dimensiones somáticas, etcétera. Y esta cuestión de la atención, porque si tú te preguntas, claro, cuando yo te digo que habría un gesto de desbordar el cine e inventar cine por otros medios, es todo lo contrario a lo que hoy en día vivimos en tanto la proliferación de contenido, ¿no? Lo que hoy en día se llama contenido audiovisual, que en Mm, realidad es, digamos, como la captura de la capacidad de prestar atención, sino que es esa diseminación donde, digamos, te están bombardeando, sobresaturando, y en realidad tú no logras ni prestar atención ni percibir absolutamente nada. ¿Cierto? mm, Entonces, eso en realidad no es, digamos, como llegar y decir, no, es que ya el cine no es lo que está en las salas o lo que hace Pedro Costa, sino que es lo que ocurre en el en el TikTok o digamos en Instagram. No, eso no es cine. O sea, yo sí creo que desde como un pesimismo afirmativo, yo creo que el cine fue una invención del siglo XX. Lo que ya estamos viviendo hoy en día en el siglo XXI es otra cosa que opera con materialidades audiovisuales, pero es otra cosa, ¿no? Es otra cosa que, digamos, el mercado llama producción de contenido, que es como producción de saturaciones vacías para, digamos, obturar la percepción, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es efectivamente multiplicar el cine o hacer cine por otros medios? Yo creo que como tú lo mencionaste, es justamente multiplicar las artes de prestar atención en el sentido de lograr seleccionar momentos y eso, y montar esos momentos con un sentido ético de esas secuencias, ¿cierto? Entonces ahí volviendo a esta idea de los campos de resonancia mórficos, metamórficos, y la idea de cinematógrafo cósmico, y lo que tú dices de una pedagogía de la percepción y la imaginación que pasaría por por la instauración de nuevas ritualidades, de nuevos modos, porque para mí el ritual tiene que ver con una técnica, tecnología para intensificar la presencia mm, en la experiencia. Eh, para mí operaría de la siguiente manera. Si presuponemos que el mundo y nosotros, y esto es una idea muy bersoniana, somos imágenes entre imágenes, ¿no? O sea, y por eso Bersón, digamos, se hacía esta idea del universo, del mundo como un metacine. O sea, si somos imágenes entre imágenes, en realidad, cuando el cine se desborda, o sea, en realidad lo que conocemos como cine, como aquello que surgió siendo, digamos, fijado en una película de 35, es tan solo un modo como el cine se cristalizó. Pero el cine siempre ha estado ahí presente en la vida. Si entendemos la vida como que somos imágenes entre imágenes, entonces, digámoslo así, ¿qué sería ese devenir cineasta? No en una escuela de cine, sino en una escuela y una pedagogía mucho más orientada al futuro y a la vida, que es devenir cineasta. Devenir cineasta sería una práctica tanto que le atañe a procesos de subjetivación, pero procesos de subjetivación como procesos creativos vitales, ¿cierto? Entonces, en esa ritualística, y ahí creo que se podría equiparar con una psicotecnología, pero que al mismo tiempo es una cosmotécnica, como para usar la terminología de Yukui, es, bueno, mi subjetividad es un montaje de imágenes y cómo yo lo estoy remontando todo el tiempo, ¿no? O sea, cómo yo no dejo que ciertas imágenes se estabilicen, se cristalicen, predeterminen sentido, sino que efectivamente es un montaje constante, digamos, las imágenes que digamos, hacen ese recorte momentáneo de la subjetividad, ¿cierto? Esto, digamos, cómo yo lo he encarado para ponerle como una cara más concreta. mm, Por ejemplo, a partir de un proyecto de investigación-creación que se llama Posesas. Digamos, este proyecto Posesas es un proyecto
que he estado desarrollando acá en Medellín en colaboración con varios colegas, entre ellos un colega cineasta que es Daniel Cortés. eh, También, digamos, por las características que empezó a tener el proyecto, hubo personas como Verónica Naranjo, como la propia Jenny Fonseca que ahorita mencionamos, que estuvieron como más desde una perspectiva de género, pero digamos el punto de partida digo todo esto para decir que es efectivamente un proceso de co-creación. Todo esto surge en un semillero escolar, en una escuela estatal en el barrio de Zamora, en el norte de Medellín, digamos ahí como en el linde con el municipio siguiente que es Bello. Es un semillero, digamos, justo en la periferia de la ciudad, un barrio, digamos, muy vulnerable, en el que, digamos, este semillero que coordina un amigo y colega, Johnny Chavarría, se aboca sobre todo como a prácticas entre artes escénicas, literatura, filosofía. Ese es el escenario donde, digamos, nos abren las puertas y planteamos un proyecto que parte de la figura de Javier Londoño, digamos, una figura emblemática, pues, para la nación, pero particularmente, pues, acá para Antioquia, porque, digamos, se creería que ella es una precursora de la abolición de la esclavitud. No obstante, digamos, ella lo que realmente estaba haciendo era un acto de indulgencia, es decir, digamos, comprando el más allá, comprando el cielo, porque ella, digamos, le dijo a los sujetos esclavizados, yo les doy la libertad, además porque ella no tuvo, digamos, hijos, ¿no? Entonces no tenía como descendencia. Entonces ella les dice, yo les doy la libertad, les doy las minas de oro, pero a condición de que ustedes y todas sus generaciones hasta el final de los tiempos vengan a rezar por mi alma en esta iglesia, ¿no? Entonces, en realidad no era tanto así como un gesto bondadoso, sino que era una indulgencia, que de cualquier manera no llegó a ocurrir porque pues la iglesia católica dijo, usted está loca, ¿cómo así que usted quiere darle minas de oro a estos esclavizados? Eh, y bueno, y entonces ellos tuvieron que entrar en un proceso de cimarronaje, escaparon, huyeron. Y digamos, este es el punto, digámoslo así, como la anécdota histórica de la que parte el proyecto, pero de ahí eso lo transponemos al presente a partir justamente de una ficción especulativa que es que el espíritu de Javier Londoño vuelve 200, 300 años después a ver qué ha ocurrido con sus hijos, hijas, pero como ella no tuvo hijos, digamos, de sangre, esos hijos son de alguna manera, pues, estos cuerpos que han entrado en cimarronaje. Entonces, el proyecto parte de la idea del devenir negro del mundo de Menga, Chile, pero también de un devenir, digamos, cimarrón, ¿no? Desde un cimarronaje contemporáneo. Entonces, digamos, este de devenir negro, donde es, digamos, como el mundo ha devenido negro en el sentido de que se multiplican, ¿no? Los nadies, digamos, los que no pertenecen y que siempre son colocados al borde, en la periferia, marginales, etcétera, etcétera. Partimos de ese punto y ¿qué es lo que sucede? Por un lado, estábamos trabajando con adolescentes y estos adolescentes, como es habitual, pues siempre, habitualmente las chicas son más pías, ¿no? Entonces, de un grupo de 20 chicos de 11, ¿no? Que estarían ahí con 16, 17 años, empezó un grupo heterogéneo, quedaron solo 5 chicas, lo que obviamente pues ya le dio un matiz de género al proyecto y allí pues estas colaboraciones que te digo que convocamos. Pero también al ser un barrio marginal donde muchos de estas chicas cuando salen es muy improbable que tengan la capacidad de ir a estudiar a una universidad, ¿no? Ya les toca trabajar. En fin, justamente la idea de futuro es muy compleja. ¿Qué es lo que ocurre en el proyecto? El proyecto propone cinco figuras que son en realidad 5 momentos ritualísticos en los que justamente se encarna todo este pensamiento que te decía, que es el montaje no ocurre, o sea, la cámara
instaura el espacio ritualístico, pero el montaje ocurre en los propios cuerpos, en tanto que esos cuerpos encarnan o se dejan poseer por esas fuerzas que de alguna manera confrontan esa anécdota histórica, pero que al mismo tiempo es como una revisión crítica de este presente que ellas viven en una condición de subalternas y de oprimidas. Entonces hay un primer momento que es el del océano, donde ellas se conectan, digámoslo así, con esas fuerzas digamos, de lo que padecían estos cuerpos en los barcos negreros, pero hay un segundo momento donde ellas confrontan a Javier Alondoño, confrontan al espíritu de Javier Alondoño, y este quizás es como uno de los momentos como más emblemáticos para explicarte esta idea de ese montaje cinematográfico que ya ocurre en la propia vida. Porque cuando ellas confrontan y como diríamos coloquialmente le cantan la tabla a Javier Alondoño, en realidad Javier Alondoño es un símbolo de todas las opresiones, que es, por ejemplo, no sé, eh, digamos, ocurrían anécdotas del tipo que a veces habían alumnos, es tu propia mamá, ¿cierto? A veces, por ejemplo, una de las chicas, su mamá era empleada doméstica, entonces, como también ocurrió en el tiempo de Javier Londoño, alguna vez la patrona le dijo, no, traiga a la niña a la casa para que juegue con mi hija, pero la hija de la señora rica no dejaba que la niña, ¿no?, de la empleada jugase, sino que simplemente mirase como bueno, ¿no? Entonces esos juegos de gente de bien, ¿no? Caritativamente, que en realidad pues es de profunda crueldad. Entonces, digamos, Javiera Londoño se vuelve la representante de todos esos gestos aparentemente bondadosos, porque digamos como que ese segundo momento aparece con la idea tus buenas intenciones no son suficientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, habría una capa de ficción donde ellas le están respondiendo, pero es como un hojaldre, ¿no? Como que es una figura, pues, que este colega y amigo Daniel Cortés, cineasta, decía, es como un hojaldre. En una capa es una ficción donde ellas le están rebatiendo a Javier Alondoño que sus buenas intenciones no fueron suficientes, pero ¿cómo? Eso de, ay, sí, venga, yo les doy la libertad, les doy las minas, no ocurrió, es lo mismo como en la contemporaneidad, hay un montón de buenas intenciones que no bastan para que una subjetividad efectivamente pues pueda ser potente. Entonces, ocurren estas figuras como unas instancias ritualísticas donde, digámoslo así, se abre un tiempo, a propósito de lo que hablamos del tiempo, se abre un tiempo acontecimental donde en ese aquí ahora de ese ritual ocurre, así sea de manera precaria, en el sentido de muy frágil y provisoria, ocurre un remontaje de esas subjetividades, en el sentido que abren una fuga de futuro, ¿cierto? Cuando encarnan o se dejan poseer por esta condición de que ellas ya son, así sea lo que dure esa escena, ya son otras a la niña, digamos, subyugada, ¿cierto? Entonces ya hay una tercera escena, una tercera figura que es donde ellas relaboran, así como, digamos, los esclavizados iban a la mina, que es cargar los pesos de la contemporaneidad, ¿no? Entonces, y todo esto pues con un proceso de creación supremamente procesual que duró más de 2 años, nos encontrábamos semanalmente, donde íbamos construyendo cada figura, donde, por ejemplo, a propósito de los pesos, una llegada decía, es que, por ejemplo, yo tengo que ir a cuidar a mi abuelita y resulta que mi tío no es consciente de la condición de mi abuela y claro, pues como que a mí me toca servirle la comida, ¿no? O sea, todas esas obligaciones, ¿no? Todas esas opresiones y que fueron componiendo pues esta figura del peso. Después hay un momento como de esa falsa libertad, ¿no? Y digamos cómo es que cada uno se la tiene que estar fabricando cotidianamente y un último momento que es justamente como mucho más explosivo, que es como de un movimiento muy auténtico, que es, bueno, como esos cuerpos se liberan, ¿no? Entonces, digamos acá, el cine se vuelve mucho menos un lugar de representación y mucho más un lugar como que cataliza encuentros y abrir estas condiciones acontecimentales. Pero claro, la gracia es que la cámara y el dispositivo cinematográfico puede ayudar a catalizar ese cine que es inmanente a la vida misma, en tanto
el ejercicio de estar montando, desmontando, remontando las imágenes que somos y estar cultivando las artes de prestar atención para estar en un constante devenir y no anquilosarnos, en decir yo ya soy esto, ¿cierto? Mm, Eh, pero yo creo que ahí aparecen estas cuestiones como de una psico técnicas, unas cosmotécnicas, porque digamos acá también es una cuestión de conectarse con fuerzas, digamos, del cosmos, como fuerzas oceánicas, y donde justamente yo concuerdo contigo que quizás en la actualidad ese mayor desafío pedagógico y cómo estas prácticas pedagógicas atravesaron este proyecto de co-creación que ahora está pues como en su instancia de finalización de montaje, pues ya más estricto senso, tiene que ver con las artes de prestar atención, ¿no? Y cómo eso tiene que ver, como tú dices, con cuidar el tiempo y mm. la energía, y por lo tanto esa dimensión ética y vitalista, pues como lo mencionaba en mis propios términos. Entonces, sí, yo creo que hacer del aula como ese espacio ritualístico, ¿no? Mm. Como efectivamente intensificar, efectivamente conectar con lo que importa, ¿no? Y que también poner en jaque, digamos, como esa idea más convencional de currículo, ¿no? De currículo, digamos, como ya un futuro y un horizonte predeterminado, ¿no? Entonces, como que ese, digamos, fue como pues eso ha sido y está siendo justo como un modo de llegar y decir, bueno, ¿qué es hacer pasar por los cuerpos algo así como un cine de la inmanencia, ¿no? En el sentido de qué es cultivar esas artes de la atención que te permitan montar, desmontar imágenes que no se vuelvan dogmáticas de nosotros mismos y nuestras existencias, sino ponerlas en movimiento, ¿no? Ponerlas en movimiento y estar generando allí intervalos e intersticios donde despunte una novedad, despunte justamente una dimensión acontecimental. Me parece muy potente eso porque eso nos puede ir introduciendo en esta recta final a lo que tú llamas en ese texto que publicaste en Nomad, los procesos de creación como laboratorios de pragmatismo especulativo y el valor de la especulación y cómo poder dialogar con el pasado, cómo esa temporalidad entre pasado, presente y futuro puede entrar en juego en los actos educativos también. Incluso yo le escuchaba a alguien en Estados Unidos que estaba haciendo algo también con los temas de la esclavitud y estaba pensando si una cosa es que líneas de tiempo somáticas, y a mí me llamaba mucho la atención porque normalmente cuando uno aborda un acontecimiento del pasado, puedes solo abordarlo desde la racionalidad y entenderlo cognitivamente. Tú puedes entender cuando la historia del conflicto armado en Colombia, la Comisión de la Verdad generó un mundo de material, pero ahí yo creo que hay un asunto pedagógico muy fuerte de cómo hacer que esa información, se- lo que tú dijiste que me parece a mí muy interesante, que ese montaje se haga en el cuerpo. Y una cosa es uno tenerla ahí como desde un análisis más, como con esa distancia y otro como de una intimidad que de pronto lo puede dar, sentir qué se siente un acto como tan deplorable en el mundo y acá en Colombia como la desaparición, ¿cierto? Como ese tipo de cosas, uno lo puede entender, pero ¿cómo hacer para que esa experiencia sea tan transformadora que ya las otras ya no podamos volver a ser los mismos? Entonces yo creo que de ese tipo de acontecimientos y ese tipo de experiencias didácticas que pasen por el cuerpo, que pasen por lo espiritual, que pasen también por el trabajo con la sombra, me parece muy importante en estos tiempos donde están reverdeciendo en el mundo como nuevos autoritarismos, preguntarnos qué es lo que está pasando en términos de las sombras intergeneracionales o de los traumas históricos que permanecen y así con la resonancia mórfica de las cosas potentes también pasa con la sombra y cosas que no se solucionan, como ha pasado con los temas de acá del conflicto, pues eso se tiende a agravar. O cuando de pronto la misma historia nos muestra qué cosas tenemos que empezar a autocorregir también dentro de las lógicas del caos, siempre como que el caos trae también como la fuerza de que salgan cosas nuevas, de que nos inventemos
cosas diferentes y son esos estremecimientos, esos acontecimientos los que nos llevan a pensar y a hacer cosas diferentes. Entonces me parece muy interesante es cuando ya deja de volverse solo un discurso a volverse parte cómo todas esas historias pueden volverse en un montaje, cómo puede ocurrir en el cuerpo ese montaje. Eso me parece muy chévere porque yo estoy de acuerdo y pensaba un poco pasar no porque la sospecha no sea importante, ni la crítica, pero pasar un poco más para de las filosofías de la sospecha, las hermenéuticas de la confianza. ¿Por qué? Porque siento que en estos momentos donde hay tanto caos, tantas dificultades, tanta vaina, yo creo que la confianza también hace parte de algo que los pedagogos deben empezar a cuidar y a fortalecer y a robustecer en todos los espacios y a trabajar eso, porque sin eso, sin ese mínimo base no hay relación. Es como lo que aceita y lo que lubrica las relaciones es la confianza. Y yo siento que las pedagogías del futuro también deberían tener como esa fuerza en fortalecer esa confianza. Lo del cuerpo me parece súper importante. Y de pronto para ti, ¿qué otros elementos podrían también incorporarse para que habláramos en esta recta final de las pedagogías del futuro? Que es algo que me llamaría y me gustaría también escuchar también de ti eso que tú llamas coaprendizajes más que humanos. Eso también me llamaría la atención y algo que nombraste al inicio que de pronto no se ha desarrollado muy fuerte y eso de lo afrocosmo espiritual. Parece como chévere si pudiésemos redondear algunas ideas por por esas líneas. Ujú. Sí, el tema de los coaprendizajes más que humanos, Mm, eh, ¿Cómo es eso? y, y digamos este de lo afrocosmo espiritual. Bueno, ahí no hay mucha tela para cortar en todo esto. Vamos a ver si logro hilarlo todo. Pero digamos, yo partiría por el tema de la confianza, ¿no? Digamos, justamente Isabel Stengers, en un gesto pues como irónico, llega y dice, si de algo sirviese la crítica, ya se hubiese acabado el capitalismo, ¿no? Claro, con esto no es que dejemos de hacer el ejercicio de la crítica, Ujú, pero como también es cierto que hay un cierto modo de hacer crítica que digamos lo único que hace es sobrediagnosticar y generar angustia e impotencia, ujú, ¿no? Y es, digamos, como que es cuando uno llega y se pregunta si acaso no sería más interesante ser un santo idiota, ¿cierto? A ser un ilustrado crítico, ¿no? En el sentido de que si pensamos en términos a propósito de esta noción de pragmatismo especulativo, si el pragmatismo tiene que ver como con el arte de las consecuencias, ¿no? Bueno, y si buscamos que la consecuencia última sea la alegría en términos espinocistas y la afirmación de la potencia, eso daría para ponderar mucho cómo es que estamos, digamos, operando con la crítica, y pues porque se habla también de una poscrítica, ¿no? Etcétera. ujú, Entonces yo creo que la confianza no es solo en el otro, es en el propio cuerpo, ¿no? Es en las prácticas, es en las materialidades, pero como ya decía él, también es volver a confiar en el mundo, ¿no? ujú, Volver a tener fe en el mundo, pero claro, ese mundo es muy tangible, ¿no? Digo, es una proposición muy materialista esta, ¿no? No es algo inacible. Y en ese sentido, pues a mí también me gusta mucho este término que utiliza pues el filósofo fue el Preciado, que es la idea de somateca, ¿no? Digamos como ese compendio, ese repertorio somático con el que componemos nuestros modos de existencia, ¿cierto? Y sobre todo que para mí esa es la gran clave y potencia de la investigación-creación, no como algo acuñado a las artes, sino para mí es un modo de cómo reinstalar el cuerpo en el pensamiento, ¿no? Esencialmente para mí la investigación es cómo reinstalar el cuerpo en el pensamiento, que puede pasar por lo que instituidamente entendemos como artes o por cualquier otro o por cualquier otra disposición indisciplinada del pensamiento, ¿cierto? Pero que es reinstalar el cuerpo en el pensamiento. Eh, y que viene allí la pregunta clave que es, ¿qué puede un cuerpo? ¿Cierto? O sea, ¿de qué es capaz un cuerpo? ¿No? Esta pregunta, pues por excelencia espinosista, y que yo creo que eso es lo que uno
en última instancia, con las pedagogías de la percepción y de la imaginación, procura, ¿no? O sea, de qué es capaz cada cuerpo, pero él tiene que, pues, antes que nada, confiar, Mm, ¿no? En ese vértigo, porque es que a veces tú tampoco, un poco lo que aparece en ese texto es como no cultivamos las artes de prestar atención, ni siquiera confiamos en nuestro propio sensorio, ¿no? ujú, Y digamos, nosotros absorbemos representación sin efectivamente ver qué hay en el mundo, ¿no? Que era este ejemplo de cómo tú te dicen dibuja un árbol y no dibujas el árbol, sino que dibujas el árbol que ya tienes en tu cabeza, ¿no? ujú, Entonces yo creo que también allí, digamos, estas pedagogías de futuro tienen que ver mucho con, a ver, o sea, yo creo que para uno, claro, sí, que hay un valor en una formación para el trabajo, la hay, pero yo creo que esas cuestiones, digamos, instrumentalizables uno las puede aprender muy fácilmente para, digamos, para no ir muy lejos. Hoy en día en el campo de la programación, lo que sucede como entrevista de trabajo es: usted tiene 24 horas para resolverme este problema de programación. Ahora, ¿dónde usted estudió? Si usted aprendió con un youtuber de la India o si usted estudió en la Universidad de los Andes, a mí poco me importa. El que primero llegue, ¿no? Y esos son, digamos, no sé, las personas que se están ganando 20 millones al mes, etcétera. Entonces, digo, esas cosas se pueden resolver, pero un término que para mí es muy importante, así como este, que no solo pasa por Tim Ingold, sino otros autores como la propia Anna Haraway, como Ellen Manning, etcétera, no es solo las artes de prestar atención, sino también la idea de una escucha radical, ¿no? Y esa escucha radical pasa por cómo se instauran estas comunidades de aprendizajes, pero no es solo escuchar al otro humano, sino justamente cuando digamos, estas, digamos, comunidades de coaprendizaje más que humanas, tienen que ver con cómo aprender a escuchar todo lo que está en nuestro entorno y, digamos, cómo todo empieza a ser parte de ese campo relacional, ¿cierto? Y cómo, digamos, generar ahí una suerte de simetrización en las relaciones. Entonces, digamos, eso me parece que es fundamental y yo creo que el tema de la confianza, porque es eso, yo creo que vivimos tiempos de mucho miedo, ¿no? De mucho miedo, de mucha angustia, de mucha desesperación. Tan es así que, digamos, el pan de cada día, y más aún en una escuela de artes, pasa por la salud mental, ¿no? eh, Porque muchas veces, como no cuidamos esas artes de prestar atención, esa escucha radical, y todavía hay como una especie de cliché de que el arte es ese afuera que ofrece esperanza, pues muchas veces nuestros estudiantes creen que una escuela de artes es un refugio ante el mundo, ¿no? Entonces, no, entonces siempre una escuela de artes es donde están los raros, etcétera, ¿no? Pero también creo que a veces no se dignifica la propia potencia del arte por confundirla, ¿no? Porque hay cosas que también deberían ocurrir en otro lugar. Entonces yo creo que estas pedagogías de futuro tienen que ver con efectivamente hacerse a estos problemas de cuño más ético, que como tú dices pasan por la confianza, y en medio de este miedo tan tremendo en el que vivimos, y hay como para conectar con esta dimensión de lo afrocosmo espiritual, claro, es como llegar y decir, yo estoy recibiendo ataques de todos los frentes constantemente, ¿no? O sea, el mundo me está bombardeando, como tú mismo lo mencionaste, pues hay como toda una resurgencia de fascismos, ¿no? De lógicas opresoras. Y yo creo que eso hace con que justamente operemos mucho más por movimientos reactivos que por movimientos potentes y afirmativos. mm, Entonces, claro, yo entiendo plenamente
y digámoslo así, desde una posición estratégica, yo me puedo autodeclarar como afrodescendiente. No obstante, también hay una condición reactiva en que en medio de uno estar respondiendo, digamos, a estas fuerzas opresoras, genera unos ciertos atrincheramientos que pasan por lógicas de pensamientos identitarios, ¿no? Ujú, Y que uno llega y dice, y hay una diferencia sustancial entre la idea de diversidad y de diferencia, ¿no? Porque la diversidad tiene que ver mucho más con la coexistencia de identidades relativamente fijas que se toleran, y la diferencia tiene que ver mucho más con el movimiento de esas singularidades que se están transmutando y que no tienen miedo a perder su contorno. Cosa que hoy en día es supremamente complejo en el escenario contemporáneo que vimos de políticas identitarias que pasan por cuestiones etnorraciales, de género, de minorías, porque se necesita un ambiente que nos acoja, que nos genere una contención somática, afectiva, que permita que los cuerpos aparezcan en su plena singularidad para dejar de tener miedo y poder avanzar en ese campo cinético, en ese campo cinematográfico del movimiento de nuestras imágenes, ¿no? En tanto, digamos, procesos de subjetivación en constante devenir. eh, y es eso, o sea, cómo salir de esa trinchera que la propia sociedad nos obliga a estar teniendo que reafirmar lógicas identitarias, ¿cierto? Ahí en una clave singular, como modo de fuga, ante, digamos, este pensamiento identitario y atrincherado que uno sabe que estratégicamente tiene un valor político superlativo y que, digamos, pues también abogo por él, pero que también en el buen sentido, y como tú dices, de la sospecha, o sea, es una sospecha para poder abrirse a una confianza radical con la vida, ajá, ¿no? Y esa confianza radical, eh, insisto, para, si uno efectivamente confía, esa confianza te daría la fuerza suficiente para no tener miedo de perder el control, ¿no? Porque ujú, esa es la condición para poderse abrir a una instancia acontecimental de devenires. Entonces, este campo problemático que de alguna manera ha atravesado el proyecto Posesas, que también ha atravesado trabajos que he hecho en el pasado cuando tuve la suerte de, digamos, transitar por Nigeria, trabajos que he hecho más recientemente en colaboración con la artista Margarita Rizza, que nos invitaron a la Bienal de Arte de La Habana, tiene que ver justamente con este espacio de pensamiento, un espacio movedizo, nómada de lo afrocosmo espiritual, en tanto que también si tú llegas y revisas, con algunas excepciones, sobre todo pues hablando en el contexto colombiano, eh, digámoslo así, las reivindicaciones de, de, de expresiones sensibles que se atañen a lo afro pasan mucho por una discusión de una justicia social, ¿no? Y una reparación histórica. Porque, digamos, cuando hablábamos de abrirse a estos horizontes y a estos pluralismos epistemológicos, justamente esa criticidad que nos empobrece, ese cierto tipo de criticidad, no todas, lo que hace es que también nos hace caer en una falsa secularidad, ¿no? En una falsa secularidad donde supuestamente nos hemos emancipado, y ok, no queremos tener una cruz en la casa, pero la cargamos y la tenemos introyectada porque sentimos culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no nos abrimos a esa descolonización de la espiritualidad, ujú. ¿cierto? Que si uno se abre a estas disposiciones, mucho más de estos otros mundos, y pensando más como en una dimensión como de pluriversos, como hablaba pues William James, no de metaversos como habla pues Facebook, uno se daría cuenta que justamente hay una potencia muy grande en lo espiritual porque es algo que justamente no se deja capturar por las lógicas atrincheradas de la identidad, ¿no? Entonces, este campo
de lo afrocosmoespiritual tiene que ver con que sí hay un cuño de singularización, que sería lo afro, pero cuando yo empiezo a trabajar en el horizonte de lo espectral, de lo fantasmal, de justamente este horizonte de la posesión, eh, de lo espiritual, justamente es algo que permite ese movimiento más allá de lo identitario, ¿no? Más allá de lo identitario, y que también tiene que ver con no solo como una especie de conexión trascendente con una divinidad, sino que lo afrocosmo espiritual es como esas dimensiones invisibles, hasta cierto punto inacibles y por eso son potentes porque no se dejan capturar, que tendrían ese cuño singular de matriz afro, a su vez son potencia de constitución de mundos y de cosmos, ¿no? Digamos, este filósofo Etienne Sorio va a hablar como de esa fuerza de cosmicidad, ¿no? O sea, de cómo estar, ¿no? Nutriendo el cosmos, ¿no? Entonces, un poco yo diría que pasa por ahí el movimiento, digamos, justo las pedagogías de futuro se pueden derivar en estas pedagogías de la percepción y la imaginación, que es por un lado abrir nuevos campos perceptivos, ¿cierto? O sea, no solo ser un arte contestatario que denuncia, sino, digamos, que abre nuevos campos perceptivos, ¿no? Que opera en la modulación de la propia mirada y que es capaz de imaginar algo más allá de lo que ya hay, ¿no? O sea, dar un paso más allá de la crítica, ¿cierto? Entonces, en este sentido, el pragmatismo especulativo, si el pragmatismo es esa pregunta por las consecuencias y la especulación tiene que ver con el cuidado de los posibles, es cómo yo me hago una serie de consecuencias que cuidan esos posibles, que mantengan ese futuro abierto. Y sin duda, así como no sabemos y que por eso es importante instalar en el centro el cuerpo, porque nunca sabemos de qué es capaz un cuerpo y cómo mantener abierta esa potencia. Y obviamente esto siempre va a desbordar un currículo, entendido no como tú lo mencionabas al inicio, en tanto un currículo viajero, que es como más una ruta Mm. y un protocolo de experimentación abierto, sino pues que desborda el currículo en el sentido como más empobrecido de lo instituido, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sí, o sea, yo creo que es como mucho más uno abrir comunidades de coaprendizaje donde son muchos los actores y agentes que están en juego, donde digamos hay que aprender a escuchar a todos esos agentes y actores, no solo al docente, porque uno en realidad es uno más en medio de toda esa maraña donde ocurren aprendizajes y donde en última instancia es eso, o sea, aprender a cómo conectarse, a cómo hacer puentes con la vida para que esos flujos puedan proliferar. Eh, Porque bueno, creo que esa es la pregunta de fondo, o sea, creo que esta contemporaneidad vertiginosa nos obliga a estar preguntándonos por lo urgente y no por lo realmente importante y necesario, pues también enmarcado en estas lógicas de consumo y sobre todo, quizás como para cerrar, tal vez estas pedagogías tienen que ver como con abrirse al camino del desierto, ¿no? Que es uno efectivamente, que es en el desierto donde, digamos, se manifiesta esa potencia visionaria, ¿no? De imaginar ese porvenir que aún no ha sido determinado. Porque es eso. O sea, si tú me dices el cliché del pertenecimiento identitario es muy fuerte. O sea, un estudiante entra a una escuela de artes queriendo autoafirmarse, no como algo diferente después de esa aventura del pensamiento que debería ser el tránsito por esas comunidades de coaprendizaje, sino que él se quiere autoafirmar como artista, como una identidad que va a pertenecer a un mundo muy específico, con unas reglas muy específicas, ¿no? Que se va a manifestar en que, bueno, entonces vas a ir a Turbo y vas a ir al Salón Nacional de Artistas y después vas a ir a una Bienal. Y que es lo mismo como cuando un médico dice, bueno, entonces me voy a hacer cardiólogo, y voy a trabajar en X clínica, y voy a ganar X tanto, ¿no? Cuando es eso, así como el territorio no cabe en un mapa, la vida no cabe en un currículum, ¿no? Mm. Y cuando yo hablo del camino del desierto es
hacerse las condiciones necesarias de cuidado para poder hacerse esa confianza, ¿no? Hacerse a esas artes de prestar atención, tolerar el vértigo de la presencia del cuerpo como ese campo de experimentación radical y que avanza a partir de esas escuchas igualmente radicales, ¿no? Y donde lo que estaría en juego es cómo encarnar, dejarse poseer por las fuerzas de ese cinematógrafo cósmico, ese cine de la inmanencia, como esas artes de montar, desmontar, remontar las imágenes que somos y que podemos ser y del mundo también. Entonces, en ese sentido, claro, también es como esa generosidad de estar desbordando, de decir, habría un deseo muy singular de Sebastián de que todo el mundo pudiese devenir cineasta, no de los que hacen películas para ponerlos en Cine Colombia y ponerlas en el Mm. Festival de Cannes, sino como el modo singular que yo he encontrado para conectarme con la vida, ¿cierto? Y ese sería como el impulso pedagógico de uno, querer seguir ejerciendo pues esta práctica, en fin, docente, educativa, ¿no? Bueno, no, pues ha sido maravilloso conversar contigo. Hay muchas cosas que podemos seguir conversando porque pues, hay muchas cosas que quedan ahí enunciadas, pero pues me parece que haces un redondeo muy interesante. Hay una cosa eh, frente a esto de los futuros en la educación, pues habla, hay algo en el texto que tú dices como que, y me lo decía una profe acá, también acá de la Nacho, acá en Bogotá, de que veía que había mucho talento en los cursos, pero que los chicos no confiaban en ellos, tenían miedo, tienen como unas voces interiorizadas de la vergüenza, o de que está bien, o de a quién me debo parecer, mucha comparación, como que cuando la envidia, la vergüenza y este tipo de emociones están en frente de muchos artistas, pues su confianza y su libertad y su riesgo, que es lo que hace también un artista se ve debilitada. Ella me decía, pero ¿cómo así? Y ella me decía, yo no vengo tanto de la Academia del Arte, soy muralista por oficio y por práctica, pero que veía muchos en la academia, como que falta como de esa confianza, por eso te tocaba lo de la confianza, porque hemos llegado como que tenemos como en la pedagogía empezar a trabajar también esas emociones que socavan la confianza. Y me parece que hay una línea que, pues, que está como, cierto, como lo primero, como la persona, cierto, sabiendo que no somos individuos, sino que somos una red de relaciones y hacer conciencia de esa red es una cosa, un acto pedagógico potente para los educadores. Mirar que los patrones que tenemos de enseñanza pues se deben también mucho a cómo hemos vivido y cómo integrar esa historia para mí en los educadores es una de las prácticas que yo pues como práctica de autodescubrimiento pues, me ha parecido como poderosa, pero ahí no se queda la cosa, sino también ir, cuando hablabas de la identidad, hacemos como la identidad comunitaria como escuela a qué comunidades hemos pertenecido diferentes a la escuela donde hemos aprendido y hacer conciencia de esa identidad también es importante, pero me parece que lo nuevo en nuestra conversación también es ya como entra, ya no, ¿cierto? Y es un poco la escala también del desarrollo de la moral y de la ética, como lo egocéntrico, lo etnocéntrico, ¿cierto? Donde las cosas giran en torno a mi grupo y ya cuando ponemos una escala del cosmos como referente también de lo ético, como y esto muy inspirado también en el trabajo de la cosmovisión cosmoerótica de Mark Gafney, que es un hombre que ha estado estudiando la cábala y ha venido haciendo trabajos muy interesantes para explorar el tema del eros en la cultura y en la educación, y me parece como un Sí. trabajo fantástico y que me ha inspirado mucho. Pero él habla de lo cosmoerótico como una cosmovisión, pues, y acaba de sacar un libro muy interesante sobre como unas proposiciones sobre lo cosmoerótico, que me parece muy chévere porque es una narrativa ya muy afirmativa, muy, que puede realmente como empezar a jalonar trabajos en diferentes órdenes, pero ya no se quedan solo en lo egocéntrico ni en lo etnocéntrico, sino que ponen el cosmos y aleros como fuerzas constitutivas y muestran un poco para, incluso voy a tener una conversación ahorita más adelante con un chileno vamos a hablar un poco cómo ha sido la evolución del aprendizaje, como en todos no solo en humanos, sino mirarlo como cómo aprende una ameba, cómo aprende en organismos unicelulares,
y mirar como esos patrones que hay ahí para mirar y develar cosas que puedan ser interesantes para pensar el aprendizaje en nosotros. Como, eso me parece muy interesante. Pero entonces como que esa coordenada de lo cósmico, de lo espiritual, me parece que eso sí en la educación aún, pues poco a poco, pues yo creo que hay teóricos que vienen haciendo esas advertencias, esa necesidad de involucrar esas perspectivas y incluso las prácticas espirituales como la contemplación, las ofrendas, los rituales, ¿cierto? El trabajo Sí, con la porque es que atención. Eso me parece que sí es como lo nuevo, porque lo otro ya se ha venido haciendo, pero yo creo que eso de lo espiritual en la educación me parece que eso es un asunto que debería tener también mucho y claro, tú tienes esa coordenada de lo afro como estudio, pero por donde uno mire hay una cantidad de realidades maravillosas para entrarle a lo espiritual, ahorita, en estos días. sí, no, o sea, como ahí para seguir redondeando, yo creo que, o sea, si uno efectivamente empieza a radicalizar la pregunta ética, tarde que temprano va a llegar a esa escala, ¿no? A la escala de lo cósmico, pero para lograr llegar a esa escala hay que franquear muchos miedos y hay que construir muchas confianzas, porque ciertamente es, digamos, como una escala mucho más vertiginosa, ¿no? Donde, digamos, justamente ya tiene que haber como un mínimo de redes, de relaciones, de cuidado, mucho más fortalecidas, ¿no? Pero yo creo que es eso, o sea, como, y ese es como un problema histórico de la educación, pensar a la escala del sujeto, ¿no? Pero que es rebasar esa escala del sujeto, y es allí donde aparecen pues estas comunidades de coaprendizaje más que humanas, donde en realidad, claro, a veces suena como un poco frívolo, pero a veces yo le mencionaba a colegas que yo decía, no, es que a mí no me interesa el estudiante, a mí lo que me interesa es aprender a escuchar las fuerzas que lo atraviesan y poder, digamos, cuidar las fuerzas que a él lo atraviesan para que sigan su camino. O sea, no me importa si te llamas Juanito Pérez y qué haces con tu ego, sino como yo en realidad tengo que desmontar a Juanito Pérez y a su ego para que justamente esas fuerzas que te atraviesan en tanto canal del propio cosmos puedan seguir y proliferar, ¿cierto? Pero eso es porque eso es como, digamos, reconfigurar el problema a otra escala, ¿no? A la escala del cosmos, y me parece pues muy interesante esta idea pues como de ese cosmoerotismo, ¿no? Que, digamos pues pienso ahí retomando pues como ya, digamos como ideas un poco, sí, ya hace mucho ahí presentes como este de Susan Sontag, ¿no? De mucho más esa erótica que digamos una lógica interpretativa o hermenéutica, y sobre todo como pensar a propósito de cuando tú mencionas esto último que está por venir acá en este espacio de conversaciones del aprendizaje en escalas más que humanas, eh, como en última instancia es como cuidar de esos procesos de afectación, ¿no? O sea, esos procesos de afectación y eso demanda un grado como de mucha autodeterminación, porque es que nadie va a saber mejor que tú en tanto ya un paquete de relaciones con que efectivamente resuenas y conectas, ¿cierto? Entonces, eh, en fin, uno un poco se instala en ese lugar de intentar acompañar a que cada uno haga su camino vertiginoso, pero también es cierto que acompañar no es llevar de la mano como si no fuese un guía. A veces acompañar es empujarte al abismo, ¿no? Y para que justamente tú, digamos, hagas tu propio camino, ¿no? O sea, a mí me parece como muy brutal de los aprendizajes de los universos más que humanos, cuando la mamá águila empuja a los hijos, ¿no? Y bueno, el que voló, voló, y el que no se estortilló en el fondo, y después sigue enseñándole al que sí fue capaz de dar el primer paso, ¿cierto? No, hay ahí como no, hoy en día que surge como modos de decir tan interesantes como el de la ternura radical, pero yo creo que también un modo de la ternura radical es como
por otros medios esa cierta crueldad de la que hablaba Antonin Artaud, que es como cuando tú hablas también de abrazar la sombra, de alguna manera exponerse a esa, digamos, vivacidad exuberante de la propia vida, ¿no? Y bueno, ¿será que uno está a la altura de? Y también entender que las temporalidades de los aprendizajes son muy singulares, ¿cierto? O Ujú. sea, esas temporalidades no se resuelven en 16 semanas, ¿no? Quizás es eso, no estabas a la altura hoy, pero lo estarás mañana. Entonces, no, ayer, digamos, que le daba la asesoría a una doctoranda justamente en educación que estoy asesorando. Ella me comentaba de una situación que le ocurrió en el colegio donde ella trabaja. Ella me dice, no, porque sentí que fracasé, ¿no? Yo le digo, no, uno simplemente apuesta, ¿no? O sea, uno dispone campos de afectación donde quizás algunos se afecten y otros no. Ajá. Y no más que eso, ¿no? O sea, creo que en el fondo es como un trabajo muy humilde el que uno puede hacer como docente, sobre todo cuando es desde esta orientación de uno estar intentando cuidar de comunidades de coaprendizaje más que humanas en pro de conectarse con la vida, ¿cierto? Pero bueno, como tú dices, podríamos seguir de largo Mm. conversando mucho más, pero creo que por ahí ya hay Bueno, bastantes no, ideitas como para... muy chévere todo lo que hemos compartido, las referencias. No conocía a Manning, me gustaría empezar a profundizar un poco. Lo había escuchado en alguien hace un tiempo, de un texto como de gestos menores, creo que era un texto de Eric Manning. Y bueno, Sí, me sí, alegra mucho conocer pues estas referencias que nos estás dando y a quienes escuchan estos podcasts, pues que puedan alimentar sus búsquedas. Había una figura que le leí hace mucho tiempo a Adorno en un texto, creo que se llama Mínima Moralia, donde hablaba de los textos como telarañas, como crear unos textos que fueran como las telarañas. Decía él, porque la telaraña pues atrapa su propio alimento, ¿cierto? Y como que se convierte como en... Entonces, chévere, chévere esas figuras. Y lo vi también en unos videos y en unos proyectos gráficos, video, audiovisuales tuyos, como con las telarañas y con los hilos, ¿no? Como con esas estructuras así. Bueno, quizás vaya a colocar en los enlaces de este video algunas de las obras tuyas para quienes quieran también ver tus proyectos cinematográficos, los puedan ver. Obviamente no sí, alcanzamos a sí. hablar de todo eso porque eso va para mucho rato, pero pues vamos a colocar las referencias y bueno, Sebastián, te agradezco por estos tiempo de conversación y bueno, eh, alguna palabra final ya para terminar, ya cerraríamos nuestro podcast para hoy. No, agradecerte mucho. Como te digo, creo que estos espacios son muy necesarios porque esta hiperaceleración en que vivimos creo que genera muchas cortinas de humo, ¿no? Muchos, digamos, como distracciones que, digamos, no nos permiten abocarnos a los problemas de fondo, ¿no? Creo que los problemas de fondo pasan menos por cómo hacerse productivo, sino cómo ser, digamos, ese deseo productor de más deseo, ¿no? Entonces, nada, mil gracias.